¿Cómo pueden las tecnologías digitales contribuir a la salud de las personas y muy particularmente cómo pueden contribuir en el diagnóstico y tratamiento de las personas con Alzheimer? Como primera presentación del seminario tenemos pasado, presente y futuro de la investigación multidisciplinaria en la enfermedad de Alzheimer, a cargo de Jesús Alejandro Acosta Franco, estudiante del programa de maestría en Ciencias en Sistemas Digitales del CITEDI IPN. Jesús Alejandro Acosta es ingeniero biomédico por la Universidad de Guadalajara. Sus intereses profesionales radican en el procesamiento de señales e inteligencia artificial orientados al desarrollo de sistemas para el cuidado de la salud e imagenología médica. Para comenzar a hablar acerca de la enfermedad de Alzheimer es necesario abordar primero un tema que es la demencia. La demencia como tal es un síndrome que dentro de una enfermedad que alberga es precisamente la enfermedad de Alzheimer. Formalmente la demencia se define de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como un síndrome que causa disminución en las capacidades cognitivas y conductuales de las personas. Este tipo de capacidades, como podemos ver aquí en estas imágenes, corresponden al pensamiento y memoria, al movimiento de las personas, y con ello pues se complican la toma de decisiones triviales de la vida diaria. Usualmente la demencia es un padecimiento crónico y degenerativo y normalmente aparece en edades avanzadas, el cual puede involucrar diferentes daños fisiológicos y anatómicos del sistema nervioso central. Es decir, una manera en la que podemos conceptualizar el padecimiento de la demencia es como vemos en las imágenes de la derecha, que un cerebro con alguna de estas enfermedades, pues de manera general presenta un encogimiento de la masa cerebral y bueno, y un montón de alteraciones fisiológicas a nivel celular que se conllevan con ello. Actualmente no conocemos a profundidad la etiología de esta enfermedad, pero la ciencia ha evolucionado bastante para poder comprenderla al término que estamos por el momento. Es por ello que para poder entrar en contexto en cómo se ha evolucionado la comprensión de esta enfermedad, voy a hacer una pequeña reseña histórica. Primeramente, pues correspondiente a lo que es el síndrome de la demencia. La primera indicio que tenemos acerca de la conciencia humana, de que las personas perdían la memoria, se tiene en Egipto 2000 años antes de Cristo. 1500 años después fue Pitágoras quien pudo asociar la pérdida de la memoria con el paso de la edad, que como ya había comentado anteriormente, pues principalmente sucede en adultos mayores. Pero fue hasta el año 400 antes de Cristo que Hipócrates y Platón pudieron hacer la relación en que estas alteraciones cognitivas tenían una alteración cerebral que subyacía a dichas alteraciones. Y también concluyeron que es inevitable tener estas alteraciones con el transcurso de la edad, conforme las personas envejecemos. Muchos años después, hasta 1797, fue que formalmente se acuñó el término de demencia para hacer referencia a las alteraciones conductuales de este tipo que ya les he comentado un poco. En lo que corresponde como tal a la enfermedad de Alzheimer, pues su historia es un poco más reciente, que es apenas el siglo pasado. Se debe a este investigador, el investigador Alois Alzheimer, quien estudió a un paciente, al primer paciente diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, Auguste Deter, una mujer de los 50 años de edad, que padecía esta enfermedad, y al momento de su muerte, Alois Alzheimer hizo una biopsia de su cerebro y pudo identificar estas alteraciones a nivel estructural y a nivel celular dentro del cerebro. Sin embargo, hasta 4 años después fue un colega de Alois Alzheimer quien en la conferencia de psiquiatría del sureste de Alemania acuñó como tal el término de enfermedad de Alzheimer en referencia a su colega, claro. Algunos años después, en 1968, se realizó la primera prueba para evaluar el desempeño cognitivo de las personas, así que fue la primera aproximación que se tuvo para hacer una evaluación estandarizada de este tipo de alteraciones. Posteriormente, en 1987, esta empresa, que ahora es Pfizer, desarrolló el primer fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, el cual no la curaba, simplemente pues detenía un poco la evaluación. Y esta línea la concluye en 1993 con el investigador francés Dartiche, quien propuso el estudio de las actividades instrumentales de la vida diaria como una herramienta para evaluar el desempeño cognitivo del que ya se había tenido conocimiento anteriormente, pero bueno, de una manera un poco más
con este tipo de actividades son acciones que hacemos todos en la vida diaria, entonces se hace un poco más accesible para todo el mundo. Y bueno, actualmente la investigación en Alzheimer sigue siendo un tema bastante importante por diferentes factores. El primero y el más importante es por el paciente mismo, ya que pues todos merecemos poder gozar de una buena calidad de salud a lo largo de toda nuestra vida. Y alrededor de los pacientes también hay algunos aspectos importantes. Uno de ellos es robustecer los sistemas de salud. Otro de ellos es mejorar la interacción social que existe entre los pacientes y sus familiares o la sociedad en general. Y otro aspecto muy importante es el aspecto económico. De acuerdo a la Asociación Internacional de Alzheimer, en el año 2015, el gasto mundial asociado a esta enfermedad fue de 0.8 billones de dólares. Y se estima que para el año 2030, este gasto mundial incremente hasta 2 billones de dólares. Es por todos estos factores que algunas asociaciones a nivel internacional y algunas también mexicanas estamos enfocados a hacer el diagnóstico temprano de esta enfermedad, ya que de esta manera es la manera más eficiente para poder combatir a todos estos factores. Para realizar precisamente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y de las enfermedades en general, existen dos vertientes principales. Uno son los métodos invasivos, que como podemos observar en estas imágenes, involucran instrumentos que traspasan la piel o se introducen físicamente en el cuerpo del paciente. Y por otra parte tenemos los métodos no invasivos, que son diferentes técnicas como la adquisición de señales del cuerpo humano, seguimiento ocular y contenido multimedia. Y a grandes rasgos, estos métodos no invasivos implican un menor costo y un menor tiempo para realizar la adquisición de la información que con respecto a los métodos invasivos. Particularmente en lo que corresponde a la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico invasivo para su diagnóstico de esta enfermedad, el estándar de oro actual es el diagnóstico invasivo mediante el análisis de biomarcadores del sistema nervioso. Existe una serie de biomarcadores que a partir de que ellos pasan cierto umbral de anormalidad, pueden ser detectados con algunas pruebas de laboratorio antes de que se presente la demencia e inclusive todavía cuando las personas tienen una capacidad conductual normal. Sin embargo, tienen un inconveniente muy fuerte, es que son altamente invasivos, ya sea por medio de punción lumbar o por inyección de un método de contraste como un radioisótopo, que es ya radiación ionizante. Y entonces esta situación hace que sean más caros y que sean menos fácil aplicarlos de manera rutinaria dentro de las prácticas clínicas. Es por ello que actualmente una vertiente para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es precisamente el diagnóstico no invasivo, en el cual los profesionales de la salud observan y analizan las actividades instrumentales de la vida diaria. Como ya se ha platicado hace unos minutos acerca de estas actividades, son actividades que hacemos en nuestra vida diaria, que son como cocinar o como contar dinero o como hacer alguna manualidad, de tal manera que los profesionales de la salud, con apoyo de algunos instrumentos clínicos, que son unos test impresos, ellos pueden evaluar las capacidades de las personas y con ello dar un diagnóstico de la demencia. Entonces, el esquema actual, el normal para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, se centra en el análisis de las actividades instrumentales de la vida diaria, el cual lo realizan los médicos especialistas con apoyo de estos instrumentos geriátricos, y con base en este análisis, ellos determinan si la persona tiene o no tiene el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, el objetivo de mi investigación y lo que se visualiza un poco a futuro con respecto al diagnóstico de esta enfermedad es tomar este modelo que tenemos aquí y robustecerlo y hacerlo más accesible para la población en general. Y para ello se echa mano de la tecnología y de los sistemas digitales. Y nosotros en el laboratorio hemos propuesto este nuevo modelo para la detección de esta enfermedad, el cual se basa de igual manera en el análisis de las actividades instrumentales de la vida diaria, pero mediante el análisis de video multimedia. Este video que tomamos comúnmente con cámaras digitales, con nuestros celulares, pues bueno, estos tipos de videos en unas condiciones particulares se pueden analizar con métodos de identificación basados en inteligencia artificial, con los cuales se obtiene una métrica de apoyo para saber si la persona tiene o no tiene la enfermedad de Alzheimer. Y finalmente, con esta forma cuantitativa de analizar las actividades instrumentales de la vida diaria,
sirve como una herramienta de apoyo al diagnóstico temprano de esta enfermedad. Entonces, nosotros estamos proponiendo este modelo como una base para crear entonces un sistema más grande y que sea más accesible para la población en general para el diagnóstico temprano del Alzheimer. Y lo que se visualiza a futuro con respecto a este sistema es poder registrar las actividades instrumentales de la vida diaria en los entornos normales de las personas, en sus casas, en sus oficinas o donde quiera que se desempeñen normalmente. Después, analizar estas actividades por medio de sistemas basados en inteligencia artificial y, bueno, con cómputo en la nube, para poder brindar a los profesionales de la salud una métrica para evaluar las capacidades conductuales de las personas, las capacidades conductuales y cognitivas, para que con ello se guíen hacia un mejor diagnóstico. Y al mismo tiempo también mantener informados a los familiares o a los cuidadores de las personas acerca del estado de salud del paciente. Entonces ya, bueno, para concluir con esta charla, me gustaría dejar nada más 3 puntos de cara pues al futuro en la investigación multidisciplinaria que involucre la parte médica y la parte tecnológica, enfocado particularmente en la enfermedad de Alzheimer. El primer punto es de que es necesario, es indispensable incorporar herramientas de inteligencia artificial para complementar los sistemas médicos actuales, ya que de esta manera se robustecen este tipo de sistemas y se hacen más accesibles para la población en general. Es muy importante también siempre tener en cuenta que estos métodos de diagnóstico deben de estar centrados en los pacientes, en procurar el bienestar de los pacientes. Y una vez procurando su bienestar, entonces las personas de su entorno se ven beneficiadas por esto mismo. Y por último, también me gustaría comentar que el desarrollo de estos sistemas basados en inteligencia artificial no sustituyen las prácticas médicas actuales, sino más bien involucran diferentes áreas que en conjunto robustecen estos sistemas. Algunas de ellas, por mencionarlas, es la ciencia de datos para el procesamiento de la información, las telecomunicaciones, terapistas ocupacionales y también es muy importante cuidar el aspecto ético en todo ello. Por mi parte, esto es todo en la presentación. Este es mi medio de contacto en caso de que tengan alguna duda en particular. Y también les comparto los de mis asesores de tesis y los encargados del laboratorio en donde yo participo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Les recordamos que pueden hacer llegar sus preguntas por medio del chat. Tenemos unos minutos para sus preguntas y mientras las hacen llegar, pues a mí me gustaría por lo pronto preguntarle a Alejandro cómo ha sido la experiencia de trabajar en estos equipos multidisciplinarios que pueden no ser precisamente del área de formación que tienen ustedes, pero cómo les enriquece, cómo abre la visión estar trabajando con personas con perfiles diferentes al tuyo en este caso. Sí, bueno, muchas gracias, decía Carla. La verdad es que es muy interesante, es muy desafiante, sinceramente, porque, bueno, a lo mejor algunas veces, al momento de incorporarse en un proyecto multidisciplinario, nosotros en la parte de ingeniería sabemos a lo mejor partes muy técnicas, partes pues de la tecnología, de matemáticas, pero al momento de que hay que hablar con algún especialista en demencias, pues hay que saber interpretar el vocabulario que ellos están manejando, o bueno, o que ellos manejan, pues el argot de las enfermedades, y también hay al mismo tiempo hacer la traducción de lo que vemos en ingeniería hacia la aplicación, digamos, cómo lo pueden interpretar ellos, ¿no? Entonces es desafiante, es complicado en momentos porque hay que saber pues manejar esas dos partes de los temas, pero sinceramente yo creo que, bueno, como lo comentaba también el título de la charla, ¿no? Estamos en una etapa de transición en que si queremos aplicar la tecnología hacia diferentes sistemas, y en este caso pues sistemas de salud, pues hay que empezar a involucrarnos de manera integral con todos esos, con estas otras áreas y pues bueno, con todos los temas que involucran a ello. Excelente. Tenemos una pregunta de Lucía Araceli Manzanar Jiménez del CIDIR IPN Sinaloa. Comenta, esta tecnología está enfocada en el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo puede mejorar esta tecnología los tratamientos que ya existen para el diagnóstico actual? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que estamos intentando hacer con estos sistemas es tener un diagnóstico más temprano de la enfermedad
lo más temprano que sea posible. Entonces, al momento de que nosotros podamos diagnosticarla en una etapa en la que todavía las alteraciones de las personas no sean lo suficientemente agresivas de tal manera que, digamos, que tengan una funcionalidad, una independencia ellos mismos. Entonces, si nosotros damos este diagnóstico a los profesionales de la salud, ellos tendrán una mejor antelación para poder dar tratamientos farmacológicos o de terapia o lo que ellos crean convenientes. Realmente es una herramienta que les sirve a los médicos y ellos son los que siguen toda la terapia y tratamiento correspondiente. Muchas gracias. Te vamos a solicitar que dejes de compartir tu pantalla, que el CITEDI-IPN otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jesús Alejandro Acosta Franco por haber impartido la conferencia Pasado, Presente y Futuro de la Investigación Multidisciplinaria en la Enfermedad de Alzheimer en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario de Primavera sobre Sistemas Digitales el día 3 de junio del 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas felicidades.